El Comité de Solidaridad Latinoamericana, en tiempos en que había dictadura, México fue el refugio de los desterrados. Y en él estaban Pablo González Casanova, que acababa de dejar de ser rector, otro ilustre rector, que después fue como un hermano mayor para mí, que se llama Rodolfo Pigros, el rector de la universidad, un amigo muy fraternal y querido, Pedro Buscovic, que fue ministro de Economía del régimen de Allende, Genaro Carnero Checa, de toda la vida también mi amigo íntimo, que era un rebelde y revolucionario peruano, y también de Centroamérica había mucha gente, Mario Salazar Valiente, que era un salvadoreño, que se murió porque él estuvo desterrado acá con nosotros, pero cuando cambió el sistema, él se fue muy lleno de entusiasmo a El Salvador, y cuando vio el paisaje de su patria, le dio tal emoción que se le paralizó el corazón, y esto hasta la fecha, cada vez que lo recuerdo, me da mucho pesar, porque yo lo quise mucho. Había en esa época un ambiente de discusión, en los cubículos se comentaba mucho acerca de lo que estaba sucediendo en América Latina, porque además, bueno, pues eran momentos también de dictaduras, y todo lo que ocurría en América Latina, bueno, pues se conocía de manera más directa a través justamente de los investigadores que habían venido como migrantes, ¿no? Como refugiados, porque en sus países había represión. Exilio es la separación de una persona de la tierra en que vive. Dicha separación puede ser voluntaria o forzada. En estos casos se conoce como expatriación y suele ser motivada por cuestiones políticas. En América Latina, tras los golpes de Estado en la década de los 70, miles de ciudadanos debieron exiliarse para evitar ser encarcelados, torturados o asesinados por las dictaduras militares. Entre los exiliados se encontraron numerosas personalidades del ámbito cultural y político. El Cela devino en el receptáculo natural de intelectuales y académicos provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Uruguay, que contribuyeron relevantemente y desde su propia función en la construcción de modelos y paradigmas teóricos que han estado en el centro del debate en la región a lo largo de estos 50 años. Los intelectuales, todos los que vinieron entonces, todos, sin excepción, todos, todas, tenían por una parte una gran experiencia política, por otra parte un reconocimiento académico en sus países y fuera de sus países muy importante, y también una voluntad de participar como intelectuales. Una cosa que para nosotros los mexicanos, hombres y mujeres, fue muy conmovedora, fue que todos ellos venían de perder su casa, su biblioteca, sus relaciones cercanas, su familia, y jamás, nunca les escuchamos una queja. A pesar de las limitaciones, el clima intelectual que se inauguraba en México con la llegada e incorporación de los intelectuales exiliados de diferentes partes de América Latina, habría de generar importantes cambios. Nuestras investigaciones se fraguarían considerando trabajos sobre las estructuras sociales y políticas, las organizaciones, los movimientos de masa y los procesos histórico-políticos que, anclados en el pasado reciente, persistían en aquel no poco complejo presente.
Sobre las obras emblemáticas de los 70s, en el contexto del Centro de Estudios Latinoamericanos, yo creo que fue el espacio donde se produjeron obras tan importantes como El poder dual en América Latina, como La dialéctica de la dependencia. En cierta forma, algo de esa obra se creó en relación con el Centro de Estudios Latinoamericanos. El desarrollo del capitalismo en América Latina, de Agustín Cueva, que es un texto trascendente porque permite una visión de conjunto del problema del Estado en América Latina, vinculándolo con el desarrollo histórico y la acumulación de capital, que es una obra clásica ya. Sobre el legado intelectual de René Zavaleta en los estudios latinoamericanos, yo creo que gira en torno del problema del poder. Eso me parece que es lo central en Zavaleta. Pensar el poder tanto como el poder instituido, como Estado, como dominación política, como hegemonía ideológica en América Latina, junto con Rui Mauro Marini, junto con Agustín Cueva, junto con Gerard Pierre Charles. Digamos, ahí estamos ante 4 grandes pensadores en torno a la problemática del poder en América Latina en diferentes aspectos y regiones de América Latina. En el momento en el cual vivimos, las ciencias sociales han dejado de ser exclusivamente un modo de observar y reflexionar, para transformarse en una de las varias maneras de actuar en el seno de una realidad social. Mientras los científicos latinoamericanos posmodernos se debatían entre el existencialismo y el pragmatismo, dominicanos, bonaerenses, caraqueños y cariocas destruían y asaltaban comercios. Mientras discutían las formas de la utopía, los habitantes del DF reconstruían sin ayuda del gobierno su ciudad afectada por el sismo, y los jóvenes universitarios del mayor centro de educación superior de Latinoamérica paralizaban tránsito y contrarreforma en el más importante movimiento social de académicos de la década. La interrupción violenta del proyecto socialista en Chile y la represión a los movimientos de lucha armada en los demás países sudamericanos configuraban un escenario que favorecía el clima de derrota histórica de la izquierda latinoamericana. Este clima político no podría ser ajeno a investigadores que comprometían no solo su obra, sino también su vida al análisis de la realidad social latinoamericana. Creo que estamos en peligro de que nos desalojen los gringos de nuestro propio país a causa de la enorme deuda que unos malos mexicanos han contraído a nombre de todos. A la par de la obra neoliberal, que se extendía como prerrogativa de los países centrales, un conjunto de autores comenzó a llamar la atención sobre la existencia de una crisis teórica, resultado de una excesiva ideologización de las ciencias sociales y de una aparente dogmatización del marxismo. Justamente en esas épocas es cuando escribe, por ejemplo, recuerdo un texto de Sergio Agú en la revista Estudios Latinoamericanos, que es la crítica más despiadada al empirismo. Cuando él escribe Tiempo, Realidad Social y Conocimiento, cuando él escribe Catástrofes Políticas y Teoría Social, él estaba justamente dando una lucha contra el empirismo, ¿no? Entonces quiere decir que esa perspectiva renovadora, empirista, que prevaleció en la crisis del pensamiento latinoamericano en Sudamérica, no se reprodujo aquí en México. Entretanto, la mayoría de los intelectuales del centro, entre los cuales se destacaron Agustín Cueva, Eduardo Ruiz y René Zavaleta, comenzaron a debatir en relación a los términos sobre los cuales se sustentaba la democracia en proceso de construcción.